Como último video me corresponde a ustedes explicarles el camino que deben seguir en caso de que quieran convertirse en desarrolladores con JavaScript, ¿bien? Porque por algo vieron este curso. Entonces, tengan en cuenta que todo lo que ustedes aprendieron es para aprender la lógica de programación con el JavaScript más que para ya convertirse en superprogramadores, ¿bien? Porque para convertirse en un buen desarrollador, ustedes necesitan aprender herramientas y las herramientas se aprenden dependiendo del propósito que tengan ustedes a nivel personal, ¿ok? Por ejemplo, a mí me gustaría solamente trabajar de backend. Backend significa estar haciendo lógicas en los programas, entonces no quiero nada visual, no quiero meter mano en otras cosas como con HTML, CSS, solamente full JavaScript con bases de datos. Bien, entonces en ese caso, obviamente tendrían que aprender SQL para poder tener ese conocimiento de desarrollo de bases de datos relacionadas o también no SQL para que hagan bases de datos no relacionadas, pero que al final igual se pueden relacionar de alguna manera. Entonces, bien, si ustedes quieren ir por ese camino, les recomiendo que indaguen más en Node.js, indaguen en Express, porque esos caminos son de desarrollo backend que les sirve a ustedes para crear APIs y con estas APIs poder servir datos a diferentes aplicaciones que tenga una empresa, ¿bien? O mejorar esas aplicaciones como tal. Ahora, si ustedes quieren más un desarrollo inclinado por frontend con JavaScript, lo más recomendable es aprender React. React es JavaScript, o sea, React se vuelve muy complejo. A mí me costó aprender React bastante, así que si ustedes quieren algo que les cueste un poco aprender y que les va a romper un poco la cabeza React. Es más, igual puede que ustedes lo aprendan mucho más rápido que yo. Con este curso que hice, yo creo que igual tienen muy buena base para que en React lo implementen de una manera correcta. Bien. Pero una cosa a destacar de que si quieren aprender un framework de frontend, antes de aprender estos frameworks, es importante que ustedes aprendan HTML y CSS. HTML y CSS ya lo hablamos a principio de curso. Al final, esto nos va a servir para maquetar las páginas web, para que se vean más bonitas con el CSS, que esos serían los estilos. Bien, entonces tienen que aprender eso sí o sí antes de meter mano en estos frameworks. ¿Por qué? Porque al final esto lo que hace es trabajar con puro HTML y con JavaScript, bien, para la lógica dentro del mismo desarrollo. Angular, Vue, React, Angular es mucha programación orientada a objetos y bueno, estas otras no las entiendo muy bien, pero hay más herramientas. Estas son las más famosas. También podríamos implementar un React con Nest.js, que al final este Nest.js es como hacer una página mucho más rápido. O sea, porque si a ustedes, y acá viene otro mundo nuevo, si a ustedes les interesa el desarrollo backend y frontend al mismo tiempo, ser full stacks con esto de JavaScript, JS es la mejor opción con React porque acá pueden conectarse a APIs, crear APIs, etcétera, con una base de datos dentro del mismo proyecto de Nest.js. Entonces, si ustedes quieren ser desarrolladores full stack con Nest.js, pueden aprender muchísimo ya que tocan la parte frontend y backend. Bien, esas son mis recomendaciones. Si ustedes quieren ir por algo más sencillo en parte frontend y con lógica, podrían usar Svelte. Svelte es lo más fácil de aprender. Yo no lo he aprendido porque no es lo que quiero en sí aprender, pero sé que es muy fácil de aprender por muchos programadores que suelo ver y etcétera. jQuery normalmente se suele usar para realizar consultas. Por ejemplo, acá dice is a JavaScript library designed to simple HTML DOM y manipulación. O sea, al final esto te ayuda a manipular de una manera mucho más simple la estructura de datos, pero si quieren irse, porque con React ya estamos haciendo cosas que podríamos hacer con jQuery. Yo les recomendaría que, bueno, se vayan por lo que últimamente está haciendo tendencia, pero saber esto, igual hay muchas empresas que lo piden, entonces eso también depende de si ustedes quieren aprender en base a lo que les gustaría aspirar como programadores o en base a lo que el mercado está pidiendo por ustedes. Eso siempre tienen que ir sumando y restando dependiendo de sus metas. Porque si ustedes no siguen las metas
que se plantean, entonces no van a ser felices en la empresa donde ustedes lleguen y van a tener al final una vida de quejarse todo el rato de, uy, me toca hacer cosas en jQuery, qué pereza, o sea, yo quería hacer cosas en React, entonces si ustedes quieren hacer cosas, dependiendo de su propósito, como lo estoy diciendo, aprendan en base a ese propósito y no se dejen llevar por ciertas propuestas de trabajo por jQuery, cosas que quizás ya están más viejas que igual, ojo, todas las herramientas son válidas, cada herramienta tiene su propósito y no estoy diciendo igual que jQuery tiene menos valor que React, pero al final para mí es más importante React por mis propios propósitos personales, ¿bien? Ahora, una vez dicho esto, vamos a hacer aquí dibujar un poco el camino de lo que podrían realizar ustedes, ¿bien? Tendríamos backend, full stack, que esto de full stack igual es como, oye, te hago de todo, ¿ok? Así que, pero digamos que full stack en este caso va a ser una combinación de backend con frontend, ¿ok? Pero para considerarse así como desarrollador full stack, igual deberían de tener más conocimiento en otros lenguajes de programación, etcétera, porque lo ideal es que ustedes como programadores sepan utilizar diferentes herramientas con diferentes propósitos para que puedan implementar según el modelo de negocio que tengan y lo que estén pidiendo para desarrollar la mejor opción, ¿ok? Eso es lo más importante también como desarrollador. Entonces, frontend, tenemos acá backend y frontend. Entonces, para backend, les dije que les recomiendo Node.js en caso de ser JavaScript con Express, implementando MongoDB de base de datos, también MySQL, que hace poco los de MySQL sacaron una integración con JavaScript, o sea, antes como que había que realizar las conexiones con MySQL o sea, al final se hacen de la misma forma, pero pasa que MySQL no estaba orientado a que lo podamos usar en JavaScript. Bien, ahora, como frontend les recomiendo Node.js, igual hay muchas herramientas, o sea, no solamente quédense con estas cuatro son las que yo tengo en mi lista y ustedes, dependiendo de lo que quieran desarrollar, pueden ir aprendiendo otras cosas, o sea, también está GraphQL, que creo que se escribe así, que al final GraphQL es una combinación de una base de datos SQL y no SQL, ¿ok? Es una combinación de las dos cosas, que igual eso lo encuentro una herramienta muy potente. También como framework, también les recomiendo Prisma para tener los modelos de ORM. Esto ORM es algo que te simplifica el hecho de poder, por ejemplo, aprender SQL. Bien, porque nosotros tenemos MySQL, que esto es un lenguaje de programación como tal, que nosotros nos permite crear tablas de bases de datos. Y los ORM nos permite hacer esto mismo, pero de una manera más sencilla. Así que si ustedes no les gusta mucho SQL, podrían usar un ORM y poder hacer un backend de una manera más sencilla, ¿ok? El frontend, me gusta React, a mí me gusta React, personalmente me gusta React, tendríamos Svelte, acá están los nombres más, Svelte, ¿sí? Esta V está un poco fea, ok, y antes de esto igual voy a colocar algo muy importante que es HTML, CSS, esto primero, y después pueden hacer todo lo que quieran de aquí para adelante. Bien. Ahora, si ustedes quieren ir directo a React, vayan a React. Igual HTML y CSS no se necesita saber mucho para aprender esto, pero como recomendación, aprendan primero esto. Bien. Vue, Angular y ¿cuál más? Acá no aparece ninguna más que se me haga conocido. Y bueno, ahora full stack. Full stack yo les recomiendo simplemente la de Svelte. Esto se llama Nest.js de Vercel. Vercel es una empresa. Ustedes busquen acá Vercel. Vercel es la empresa, ¿ok? Vercel es la empresa que creó Nest.js. Y en Vercel ustedes pueden crear proyectos con este mismo JS, que es la forma de nosotros poder servir los proyectos en Nest.js. Porque si nosotros lo servimos en otro lado, tiene tremendos bugs. Porque al final Vercel le interesa que Nest.js esté mejor optimizado en sus servidores. Entonces, con Vercel, ustedes servirían el proyecto con Nest.js. Tendríamos también, voy a colocar esto un poquito más pequeño para que se pueda ver todo lo que escribí. Tendríamos también el hecho de que nosotros lo que aprendemos de backend, porque tengan cuidado acá, y es que nosotros todo esto que aprendimos de backend podemos utilizarlo acá en Nest.js, ¿ok? Creando una API. Y esto que aprendimos en frontend también lo podemos usar en Nest.js para crear una API. ¿Cuáles son mis recomendaciones con Nest.js? Aprender React, porque usa React si es que quieren seguir este camino que yo les propongo. Al final hay otros caminos full stack que son súper válidos,
Por ejemplo, podrían crear en una aplicación un Node.js con Express y esto servirlo y después conectarse con Svelte a esta API, ¿ok? Entonces son caminos distintos que ustedes pueden tomar según sus propósitos, ¿bien? Y React con Nest.js lo implementamos con Prisma, un ORM, sería un camino sencillo, pero igual es necesario que sepan un poquito al menos de bases de SQL para poder comprender un poco más cómo funcionan los ORM. Ahora, si quieren ir directo al ORM, también pueden hacerlo, pero es bueno que tengan un contexto inicial de qué es SQL. Ok, entonces sería Prisma, MySQL. Yo les recomiendo primero aprender MySQL antes que Prisma, así que voy a cambiarlo acá. MongoDB y listo. Y obviamente en la parte de API, si nosotros nos fijamos en este proyecto que tengo acá, hay una parte que dice app y dice API. Esto es un proyecto de Nest.js. Entonces, dentro de esta API nosotros creamos rutas. Estas rutas son las que nosotros consultamos y en general se suelen usar funciones de Nest.js como out, que esto es para iniciar sesión, y NestResponse para mandar respuestas por la misma aplicación. ¿Ok? Entonces, tenemos esta app que se diferencia acá con archivos. Bien, entonces esto más o menos es para darles un contexto de cómo vamos a utilizar estas tres cosas de acá abajo con lo que sería Nest.js. Bien, tendríamos archivos acá arriba de frontend y tendríamos un archivo de API como backend. Acá tendríamos unos cursos y tendríamos rutas, las cuales cuando nosotros entramos, no sé, por ejemplo, localhost, tanto, /API, /courses. Entonces, cuando entramos acá, nosotros pasamos parámetros por aquí, ¿bien? Le pasamos, oye, quiero que de estos rec, que es la request, intentes acceder a user ID del out. O sea, acá pasamos un out para saber que estamos logueados. Luego pedimos un título del rec que viene como JSON. Ahora el título quiero que veas, oye, ¿este usuario existe? No, no existe. Entonces, este usuario quiero que le respondas, oye, no estás autorizado de entrar acá. Bien. Ahora, por ejemplo, const course await db.course.create. Ok, esto es más que nada cómo manejamos la base de datos en la DB. La DB al final es una librería donde nosotros tenemos funciones que estamos implementando de la base de datos. Entonces, como ven acá, no es necesario que ustedes aprendan Express porque acá ya tenemos un manejo de API con el Nest Response que al final estamos conectándonos simplemente a la base de datos y implementando una API donde nosotros decimos, oye, créame con esta data el user ID con un title, con este title que creamos acá, un curso. ¿Ok? Entonces al final esto lo que hace es crear en la base de datos un curso mediante lo que sería el mismo Prisma y esto vamos a hacer un NetResponse.json de course. Entonces lo que estamos haciendo acá es devolviéndole a la persona que se conectó a nuestra base de datos el archivo de curso que creamos nosotros. ¿Y esto para qué es? Para que nosotros como usuario en frontend, que esto ya lo expliqué en el curso, pero intento explicarlo de nuevo por si no están bien contextualizados. Nosotros, por ejemplo, hacemos una función asíncrona, la cual esta data de curso, esta constante que tenemos acá, se la pasamos a ellos para que puedan usar esa información dentro del programa de frontend y puedan implementar cualquier lógica y colocar texto, etcétera, ¿ok? Dentro del HTML que se genera. Y acá tenemos un catch que al final tira un error y esto dice error en caso de que falle algo al momento de conectarse a la base de datos. Normalmente esta lógica toda está buena, así que no va a fallar nunca, a no ser de que la base de datos no esté prendida, etcétera. O sea, porque a veces las bases de datos se apagan, entonces puede tirar este error de internal error. Bien, y estos status son al final status que pueden ir aprendiendo ustedes. Cada status tiene un significado, entonces estos códigos de status en las respuestas mediante los métodos HTTP, que creo que se llama conexiones HTTP, las cuales con los status podemos diferenciar ciertos códigos y ver qué es esto dentro de nuestro programa, ¿bien? Ok, entonces, una vez visto esto, si nosotros vamos a app en la parte de lib database, podemos ver que acá estamos importando Prisma. Bien, quería mostrarles esto para que ustedes vean cómo de acá, desde Prisma, nosotros declaramos una variable global que se llame Prisma y utilice el new Prisma client para hacer referencia a la base de datos de igual a global
.prisma. Entonces acá nosotros le decimos, oye, si .emp, que son las variables locales, existe el node-e, esto al final lo que le estoy pasando es una variable de entorno, la cual como producción, la cual la podemos llevar a producción, etcétera. Entonces, estas variables de entorno son al final lo que nos va a conectar a la base de datos y vamos a poder nosotros servir los datos dentro de nuestro aplicativo. Bien, esto, un pequeño recordatorio, al final este proyecto no lo veo hace harto, pero puedo explicar un poco a grandes rasgos para que ustedes entiendan cómo una aplicación de Nest.js podría llegar a ser este aplicativo full stacks, donde podemos implementar un backend con esto, que al final ustedes, si saben Prisma, si saben esto de Prisma, tienen que aprender o esto o esto. ¿Y esto de qué depende? Del propósito de su aplicación. Si ustedes crean una aplicación que a la larga va a crecer con demasiados datos, entonces les recomiendo MongoDB porque las no SQL tienen esa ventaja de que pueden guardar muchos datos. Pero si tienen una aplicación que no va a crecer mucho y que es muy administrativa para una empresa en general, podrían usar MySQL, que les va a hacer la vida igual más sencillo, ¿bien? Al momento de relacionar las cosas dentro de las consultas que realizan. Bien, entonces, este sería los diferentes caminos que ustedes pueden llevar a cabo. En caso de que ustedes quieran ser un full stack sin esto de Vercel ni Nest.js, pueden aprender solamente Node.js con Express y una base de datos que sería MySQL, MongoDB, etcétera. Con eso ya ustedes quedarían súper bien. Y de frontend, HTML, CSS y el JavaScript que ya saben, lo pueden aprender implementando manejo de DOM, manejar DOM y con el mismo JavaScript. Podrían aprender también jQuery, Svelte, Vue, el mismo React también, Angular, etcétera. Bien, entonces, bueno, esa explicación un poco larga, pero necesaria para contextualizar un poco de las cosas que podemos llegar a hacer ya con lo que nosotros sabemos. Y nada, en el siguiente video voy a dar algunos consejitos de cómo llegar a ser el programador que ustedes quieren y espero que les guste cada cosa y cada consejo que les voy entregando durante este curso.